Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Cristian David Rodríguez y el día de hoy les traigo un nuevo video tutorial en la cual vamos a introducirnos a lo que es base de datos. El tutorial que les traigo a continuación va a ser sobre la explicación para introducirnos a base de datos, como ya había dicho, valga la redundancia. Y pues sin nada más que decir, empezaremos con el video tutorial a continuación. Muy bien, vamos a dar inicio a lo que es el video tutorial, que tenemos nuestro material preparado por acá en PowerPoint. Vamos a correrlo y esto es lo que tenemos: introducción a base de datos, programación RD. No se olviden de contactarnos a través de las redes sociales como Twitter, Facebook y claro, nuestra página web, donde publicaremos todos nuestros contenidos y tutoriales que podamos crear para todos ustedes, igualmente como para publicar noticias recientes sobre los miembros del Team Adobe RD. Bueno, vamos a continuar. ¿Para qué estudiar base de datos? Eso es como una buena pregunta que uno se hace cuando uno va a estudiar algún instituto, que tal vez uno no entienda por qué rayos le dan esa materia. Bueno, aquí está la pregunta de por qué estudiar base de datos. Y según el análisis que se podría hacer desde mi punto de vista, dice: todas las organizaciones deben crear y manipular datos tan eficientemente como sea posible. Considere retirar dinero de un banco sin un sistema informático. A ver, ¿cómo usted cree que sería? Usted camina hasta la caja para retirar, vamos a suponer, 100.000 pesos o 100.000 dólares. El cajero debe llamar a la oficina central, eso es un suponer, ¿verdad?, para comprobar el libro mayor principal para, para estar seguro que hay suficiente fondo. Si hay, ese libro mayor se debe actualizar a mano para reflejar el retiro. Bueno, esta es la forma que se haría siempre y cuando no se estuviera efectuando ese servicio a través de una base de datos como la que vamos a ir aprendiendo paso a paso mediante este curso taller. Imagínense cuán tan difícil sería, o sea, más trabajo sería crear, o sea, hacer el servicio como en base de datos a través de los libros. Por ejemplo, usted se iba a registrar como lo hacían antes, en tiempos atrás, de que todos los campos, todas las, ¿cómo le digo? Toda la transferencia que usted hacía tenía que estar escrito a mano en un libro. Imagínense cuántos libros no almacenarían dentro de un almacén. Y dice: ¿es esto eficiente para el banco o los clientes? Dígame, usted que está escuchando este tutorial, hágase usted mismo esa pregunta. ¿Usted cree que sería eficiente? Yo pienso que a la vez no, porque sería algo de retroceso. Al finalizar el curso, los participantes estarán en la capacidad de adquirir el conocimiento de cualquier sistema de base de datos en corto tiempo. Por ejemplo, si usted va a una empresa y esa empresa ya tenía una base de datos creada, pero
decidieron contratarlo a usted como nuevo administrador de esa base de datos, pues usted tendrá la facilidad de entender cómo trabaja esa base de datos y cómo usted lo incorporaría. Segundo, aprender a crear bases de datos de forma profesional, o sea, con todos sus pasos para crear la base de datos. Tercero, trabajar como encargado de grupos de programadores en empresas en lenguaje en específico como analista de sistema o analista de base de datos, que sería como encargado de un grupo específico. Seguimos. ¿Qué es un dato? Antes de comenzar, debemos saber qué es un dato, porque es lo que utilizamos para guardar. Ese es el mayor propósito, el por qué nosotros hacemos base de datos o por qué vamos a aprender a hacer base de datos. Y nos dice que es un hecho conocido que puede registrarse y que tiene un significado implícito compuesto por tipo de datos. Por ejemplo, un dato se puede caracterizar por caracteres, signo digo, claro, caracteres, para así representar, o sea, si se forman caracteres ya bien estructurados, se vendría siendo ya información, y esa información es lo que se proyecta. Pero para tener un significado más amplio, vamos a continuar y nos diría que es una información. Dice que es lo que obtenemos de los datos. O sea, datos son caracteres, y cuando juntamos todos esos caracteres que tenemos ya los datos estructurados, pues, y tienen un valor insignificable, pues se convertiría en información útiles. Por ejemplo, acá tenemos en esta parte de acá unos caracteres, por ejemplo, números, ¿verdad? Números binarios, aquí abajo como 1, 0, 0, y números enteros. Tenemos como datos, luego esta parte de acá que sería la información, ya los datos en conjunto sería información enviada hacia el usuario, que se convertiría en conocimiento. En esta parte sería Albert Einstein. Pero bueno, ¿qué es una base de datos? Aquí sí entramos ya a algo más profundo. Ahora vamos a ver qué es una base de datos, ya que conocimos sobre lo que es datos e información y sabemos diferenciar, supongo ya. Una base de datos es un conjunto estructurado de datos coherentes. Cuando nos referimos a una base de datos coherente, quiere decir que hicimos una base de datos en conjunto que tienen como en su estructura datos que tienen informaciones útiles para el usuario, o sea, algo que almacenamos para ser utilizado más adelante. ¿Cómo crees que se almacenaban datos antes? A ver, aquí podemos ver el ejemplo, cómo se podría decir que utilizaban las informaciones, los datos, cómo era que se guardaba, sin antes existir una base de datos virtual. Por ejemplo, se almacenaban en libros como registro y se enviaba hacia un cuarto o habitación donde se debían de guardar con máxima seguridad y máximo cuidado, que no pudiera acceder agua a esos libros. Imagínense cuán grande tendría que ser la habitación para comenzar a guardar. Y además de que sería más forzoso y agotaría más tiempo ir a buscar todo eso en registro. Igualmente vemos acá esta miniatura. Bueno, vamos a seguir. Base de datos actual. Esta es la base de datos actual que tenemos ahora en el presente y es lo que vamos a aprender a crear, ya que vemos que esta base de datos nos supera a la anterior, o sea, como era la forma antes de guardar datos. Además de que esta es más eficiente, tiene un poco más de seguridad, digo, más rapidez y más fácil de encontrar los datos, ¿no? Componente de una base de datos. Aquí podemos observar
una imagen donde nos explica o podemos entender con más rapidez esta parte de acá. Pero vamos a comenzar desde usuario y dice que el usuario personal que usa la base de datos, o sea, el usuario es el que usa la base de datos. Sin el usuario, o sea, no podríamos obtener base de datos. Software, que es la base de datos o DBMS o sistema administrador de base de datos. DBMS es la forma de abreviar sistema administrador de base de datos. Y tenemos lo que son datos, los cuales están almacenados de acuerdo a la estructura externa y van a ser procesados para convertirse en información para el usuario a través del método de acceso. Sistema de base de datos, en abreviación sería SGBD. Y estos son los sistemas de base de datos. Aquí podemos ver varios gestores de base de datos como Oracle, Postfix, PostgreSQL, SQL Server 2008, aunque ya existe otra versión más reciente que sería la SQL Server 2012. También tenemos MySQL y el Access, que ya no lo utilizan mucho, pero de vez en cuando lo utilizamos o lo utilizan. Durante los videos tutoriales que estaremos haciendo, se van a ir desarrollando en diferentes gestores de base de datos, sistemas de base de datos, dependiendo de lo que nos exija nuestros clientes, claro. Por ejemplo, creo que para un futuro haremos cursos talleres de Oracle como SQL Server que estaremos iniciando ahora. Igualmente para MySQL, aunque es derivado de SQL Server, porque SQL Server es más orientado para aplicaciones de escritorio, y MySQL como es un poco más flexible para web, igualmente que PostgreSQL y Postfix. Y Oracle es algo, ¿cómo te digo? Igual que tú dirías que eres certificado de Oracle, te diría un wow, porque Oracle viene siendo como la pirámide primera, la pirámide principal de base de datos, la más potente por ahora en Oracle. ¿Qué es un sistema de gestión de base de datos? Un sistema de gestión de base de datos, SGBD, que su abreviación sería así, es un software que permite manipular la base de datos. En manipular nos referimos a construir, utilizar, mantener y reorganizar. A eso nos referimos con manipular la base de datos. Tenemos que tener claro siempre y cuando esos puntos bien claros y pendientes. Ahora entramos a lo que es, ¿qué es SQL? Esa sería la pregunta de ahora, ya que vamos a entrar para el próximo video tutorial a lo que viene siendo, bueno, todavía no es SQL, sino a lo que es la parte analítica para crear base de datos, que luego estaremos utilizando SQL. Y dice que SQL, o en inglés sería SQL, Structured Query Language, que al español sería lenguaje de consulta estructurado, es un lenguaje surgido de un proyecto de investigación de IBM para el acceso a bases de datos relacionales. Actualmente se ha convertido en un estándar de lenguaje de base de datos y la mayoría de los sistemas de base de datos lo soportan, desde sistemas para ordenadores personales hasta grandes ordenadores. Viene siendo, después de Oracle, viene siendo la más utilizada para crear sistemas de aplicaciones tanto como para web, aunque un poco más pesado, y también para aplicaciones de desarrollo para escritorio. Y bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Y bueno, les espero por el próximo video tutorial que estaré subiendo. Y perdona la tardanza, pero trataré de prepararle todos los videos tutoriales posibles, más con este curso taller que hemos empezado.
Hasta la próxima.